Muy bien chicos, entonces vamos a justamente comentar acerca de la fuente de fuerza electromotriz, pero ahora en la parte real, ¿no? Mira, acá tenemos una fuente de fuerza electromotriz real con una resistencia, ¿no? Va a existir una resistencia interna, obviamente, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a analizar para ver qué es lo que sucede, ¿ya? Obviamente sabemos que el voltaje entre A y B, ese voltaje entre A y B, acá vamos a colocar la corriente eléctrica, que tú sabes muy bien que se va desde un más, porque acá ten en cuenta de que este segmento grande indica el mayor potencial y el segmento pequeño el menor potencial, ¿no? Entonces, la corriente se va desde un más hacia un menos, ¿no? Como ya bien sabemos. Entonces, ponemos acá. La corriente va de esta forma, ya está, de un más hacia un menos, ¿ya? Y sabemos obviamente que esa diferencia potencial entre A y B se calcula multiplicando la intensidad por la resistencia, ¿cierto? Entonces ese voltaje entre A y B sería igual a I por R, ¿sí o no? Eso ya lo sabemos, ¿ya? Entonces simplemente vamos a colocar que en este caso, cuando tenemos la fuerza electromotriz entregada por esta fuente, ¿no? Pero, obviamente, pues, al momento de que la corriente pasa por la parte interna, donde hay una resistencia interna, obviamente, ¿no? Vamos a decir que la energía se disipa, ¿no? Se va a disipar. Entonces, la fuente le entrega una cierta fuerza electromotriz, una cierta energía por unidad de carga, pero al momento de que la corriente, digamos que se está desplazando por esa parte interna, entonces se va a disipar la energía, ¿no? Esa energía entregada por la fuente se va a disipar, lo que generaría que esa energía por unidad de carga entre los puntos A y B sea menor, ¿cierto? Entonces eso va a suceder, ¿no? Entonces acá vamos a decir, ¿no? Vamos a colocar lo siguiente, ponemos la fuerza electromotriz generada o entregada por la fuente, ¿no? Se disipa, ya se disipa debido a la resistencia interna. Entonces acá vamos a ver la disipación, ¿no? Disipación de esa fuerza electromotriz que sería pues justamente un voltaje, ¿no? Entonces ahí estamos colocando, ¿no? Esto va a generar esa diferencia potencial entre A y B, ¿no? Entonces ahí puedes notar entonces de que este voltaje es menor que el voltaje entregado por la fuerza electromotriz, ¿no? O por la fuente en general, ¿no? Porque justamente esta fuerza electromotriz va a ser ese voltaje, ¿no? Muy bien. Y esto sabemos, como hemos visto hace un momento, esto sería la intensidad por la resistencia, ¿de acuerdo? O sea que acá tú puedes colocar, en general, puedes colocar así, ¿no? La fuerza electromotriz menos lo que es el voltaje que se logra disipar, ¿no? Que se logra disipar debido a la resistencia interna, va a ser justamente, pues, esa intensidad de corriente por la resistencia que es parte del circuito, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos cómo se genera, porque recuerda, ¿no? Recuerda que cuando era ideal, ¿no? ¿Te acuerdas cuando era ideal? Se comentó que esta fuerza electromotriz era igualito a, digamos, a la diferencia potencial entre dos puntos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Sin embargo, acá se logra ver que se disipa esa energía por unidad de carga, ¿no? Se disipa, pero ¿debido a qué? Debido a la resistencia interna de esa fuente, ¿no? Porque justamente las fuentes reales tienen una resistencia interna y eso logra que la energía se disipe, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esta resistencia, mejor dicho, si esta intensidad de corriente fuera cero? Ah, bueno, si esa intensidad sería cero, este término queda como cero y te quedaría otra vez lo que vimos hace un momento, ¿no? Que la fuente de fuerza o la fuerza electromotriz viene a ser igual a ese voltaje entre esos puntos, ¿no? Y es lo que justamente colocamos acá, ¿no? Sin embargo, dice si la intensidad de corriente es cero, si es cero la corriente, entonces acá vamos a decir que la fuerza electromotriz vendría a ser igual al I por R,
¿no? Y el I por R es justamente la diferencia potencial entre A y B, ¿no? Muy bien. Entonces, eso pasaría, pero eso es cuando ya se da pues que la corriente es nula, ¿no? En este caso sí se notaría que esa fuente, esa fuerza electromotriz tendría el mismo voltaje que los puntos, ¿no? Muy bien, listo. Ahora que ya sabemos, ya hemos analizado digamos, las fuentes de fuerza electromotriz, tanto para un caso ideal como para un caso real, entonces ya podemos pasar digamos, a un mecanismo de acoplamiento de resistores, ¿no? Los resistores, como ya te comenté, que son parte de un aparato eléctrico, ¿no? Pueden ser conectados en serie, pueden ser conectados en paralelo, como lo vamos a ver luego, ¿no? Pero cuando están en serie, sabemos que estos dos resistores están en serie porque están uno a continuación de otro, están seguidos, unidos por un cable conductor, obviamente, ¿no? Sin ninguna ramificación, ¿no? Entonces tú tienes que tener en cuenta eso para poder conocer que son o están en serie, no tiene que haber ninguna ramificación, digamos, entre ambos, ¿no? Acá también tenemos que R2 y R3 están en serie, unidos por el cable conductor sin ninguna ramificación, ¿no? Y como puedes notar, la intensidad de corriente que se está generando entre A y B, esta corriente pasa por R1, pasa por R2, pasa por R3, o sea, es la misma corriente. Entonces acá decimos la intensidad de corriente entre A y B es la misma intensidad que pasa por la resistencia 1, la misma que pasa por la resistencia 2, la misma que pasa por la resistencia 3, ¿no? Listo, entonces tenemos acá la misma intensidad de corriente, ¿ya? Muy bien. Y si hablamos de los voltajes, bueno, hay un voltaje entre A y B, ¿sí o no? La ponemos, hay un voltaje entre A y B. Ahí está, ¿de acuerdo? Y bueno, este voltaje entre A y B, sabemos que aquí cuando pasa la corriente, ¿no? Sería intensidad de corriente por R1, ¿sí o no? Sería un voltaje entre A y B. Bueno, un voltaje en ese resistor nada más, ¿no? Pero cuando la corriente pasa por R2, habría un voltaje solamente en R2. Igual pasaría aquí. Ya, pero la suma de esos voltajes sería el voltaje total. O sea, acá sería el voltaje de 1 más el voltaje de 2 más el voltaje de 3. ¿Cierto? Ya está. Muy bien. Y bueno, y este voltaje entre A y B vendría a ser pues simplemente la intensidad de corriente entre A y B por una resistencia equivalente entre esos puntos, ¿no? O sea, ¿qué significa una resistencia equivalente? Que yo puedo representar a esos tres resistores por uno solo. Y ese solo va a tener una resistencia conocida como resistencia equivalente, porque representa a esos tres, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos. Ahora, esto de acá vamos a simplemente a reemplazar. Voltaje 1 vendría a ser la intensidad entre A y B por R1, ¿sí o no? Más la intensidad entre A y B por R2 y más la intensidad entre A y B por R3. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces simplemente hemos reemplazado los voltajes, ¿no? Las diferencias potenciales. Y ahí puedes notar que las intensidades se pueden eliminar, ¿no? Se van las intensidades y te quedaría solamente que la resistencia equivalente entre A y B vendría a ser igual a R1 más R2 más R3. Ya está. Listo. Entonces, cuando tenemos resistores en serie y queremos calcular su resistencia equivalente, simplemente hay que sumar, ¿no? Como puedes notar, solamente es una suma algebraica, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora nos falta ver lo que son resistores que están acoplados en paralelo. Bien, chicos, entonces vamos a ver ahora cuando son acoplados los resistores en paralelo. Mira, cuando tenemos en paralelo, tenemos estos tres resistores, ¿no? Una manera de poder reconocer y una manera segura de hacerlo es justamente colocando o trasladando los puntos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el punto A, ¿no?
Ese punto A lo puedo trasladar por aquí, ¿no? Y lo puedo llevar hacia este lado de arriba o lo puedo llevar a este lado inferior, ¿no? ¿Cuándo se puede trasladar? Se puede trasladar cuando tenemos solamente tenemos el cable libre, ya, sin ningún dispositivo en ese trayecto, ¿de acuerdo? Entonces acá llevamos el punto A y acá también. Muy bien, ahí está, ¿ya? Igual puede ser con B, ¿no? El B lo puedo colocar aquí, lo puedo llevar a este punto superior o a este punto inferior, ¿no? Ya que digamos, este conductor está libre de dispositivos. Entonces acá pongo B y acá pongo B, ¿no? Entonces digamos que son puntos de igual potencial eléctrico, así como aquí, así como acá, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, acá tenemos la corriente, ya, la corriente que está llegando aquí, la corriente entre A y B, pero cuando llega a este punto se distribuye, ya que hay tres caminos, tres trayectorias, entonces se va por un lado, digamos que esto va para el resistor 1, esta corriente va para el resistor 2 y esta corriente va para el resistor 3. Ahí está, muy bien. Entonces tú puedes notar acá lo siguiente, ¿no? Si hablamos del voltaje, date cuenta que este resistor está entre el punto A y el punto B, ¿no? Está en una diferencia potencial que es A y B. Él también está entre A y B, o sea, también está en una diferencia potencial de A y B. Y lo mismo pasa con el resistor 3. Significa entonces que los tres resistores están entre el mismo o la misma diferencia potencial, ¿no? Entonces acá tenemos que este voltaje 1, ¿cierto? Es igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. Muy bien, ahí tenemos entonces ese caso de la diferencia de potencial, ¿no? Muy bien, entonces una manera de reconocer, la manera como dije más segura de reconocer que están en paralelo es porque presentan el mismo potencial o la misma diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Los resistores están entre el mismo voltaje. Así se reconoce para que estén en paralelo. Muy bien. ¿Qué pasó con la corriente? Bueno, en el caso de la corriente, como te dije, esta corriente se ha distribuido por lógica I1, I2, I3. Al sumar me tiene que dar la corriente total, ¿no? Entonces esa corriente total vendría a ser simplemente la corriente de 1, la corriente que pasa por 1, más la corriente que se va por 2, más la corriente que se va por 3. Listo, así tenemos, ¿ya? Eso sería con el caso de la corriente eléctrica. Ahora, sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Si tú despejas la intensidad, te va a quedar voltaje sobre resistencia. Entonces, esa intensidad entre A y B sería el voltaje entre A y B entre la resistencia. Bueno, vamos a colocar así, ¿no? Sería de esta forma, el voltaje entre A y B entre la resistencia entre A y B, que sería la resistencia equivalente, ¿sí o no? Muy bien. Esa es la intensidad entre A y B, será igual intensidad 1, que puedo colocar como el voltaje 1 entre resistor 1 más voltaje 2 entre resistencia 2 más el voltaje 3 entre la resistencia 3. ¿Sí o no? Simplemente hemos reemplazado con respecto al voltaje y la resistencia, ¿no? Pero tú sabes muy bien que los voltajes son iguales. Entonces, como son iguales, se pueden eliminar, ¿sí o no? Se elimina, se elimina, se elimina y se elimina. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué te queda? Te queda que la inversa de la resistencia equivalente entre A y B sería igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3. Así está. Muy bien. Entonces, si nos piden calcular la resistencia equivalente, cuando están en paralelo, lo calculamos de esta forma. Una suma de inversas. La suma de inversas te va a dar la inversa de la resistencia equivalente. Muy bien. Listo. Pero si tenemos solamente dos resistores que están en paralelo,
Bueno, si solamente son dos, podemos aplicar esto. La resistencia equivalente, cuando son solamente dos, se calcula el producto de ambos, ¿ya? El producto de ambos sobre, ¿ya? Sobre la suma de esas resistencias. La suma de ambos. Producto sobre suma. Eso se cumple cuando son solamente dos, ¿ya? Y si son n resistores, ya son n resistores, una cierta cantidad de resistores, pero que están también en paralelo y todos son del mismo valor de resistencia, entonces la resistencia equivalente sería igual a la cantidad de, bueno, sería el resistor, el valor de la resistencia sobre la cantidad de resistores, ¿de acuerdo? Listo, entonces eso vendría a ser cuando son varios resistores de igual resistencia que están en paralelo. Muy bien. Y luego vemos acá el puente de Winston, también conocido como puente de hilo, ¿no? Bueno, acá tenemos lo siguiente, tenemos 5 resistores, ¿ya? 5 resistores, y queremos averiguar de repente la resistencia equivalente o queremos averiguar alguno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? Este puente de Winston generalmente es un mecanismo, ¿ya? Es un mecanismo para poder calcular alguna resistencia desconocida conociendo otras tres, ¿no? Por ejemplo, acá esta sería la resistencia desconocida, ¿no? Rx. Pero yo conozco R3, conozco R2, conozco R1. Pero con R1 hay un detalle, ¿no? Con R1 tenemos un caso de resistencia variable, o sea, yo puedo variar esta resistencia, ¿no? Si de repente me voy más hacia arriba, esta resistencia vemos que su longitud disminuye, eso significa que el valor de la resistencia estaría disminuyendo. Recuerda que la resistencia con la longitud son directamente proporcionales. Y obviamente si la longitud aumentaría, si esta flechita se va más hacia abajo, la longitud de este resistor estaría aumentando, lo cual indica que su resistencia también aumenta, ¿no? Entonces, como te dije, estamos en un caso de resistencia variable, ¿ya? Muy bien, ¿y por qué es variable? Porque justamente al hacer variar esta resistencia, en algún valor de esta resistencia, vamos a obtener que este galvanómetro, un galvanómetro es un dispositivo que sirve para leer lecturas, ¿ya? Para leer lecturas de corriente, pero que es bastante sensible, ¿no? Es bastante sensible este galvanómetro, ¿no? Parecido a un amperímetro, ¿cierto? Solamente que este galvanómetro tiene mayor sensibilidad, ¿no? Puede leer corrientes bastante pequeñas, ¿no? Entonces a eso se refiere. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente, ¿no? Hacemos variar esta resistencia hasta el caso en el cual en el galvanómetro se genere una corriente cero, ¿no? Es decir, cuando la lectura de ese galvanómetro sea cero, allí dejamos de variar esta resistencia, ¿no? Y bueno, entonces si la corriente por acá ya es cero, entonces vamos a decir que en este tramo no está pasando corriente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, lo tenemos así, ¿no? Decimos esto, mira. La diferencia de potencial, sabemos que la diferencia de potencial entre M y N, diferencia de potencial entre M y N, que se coloca diferencia de potencial en M menos diferencia de potencial en N, ¿cierto? Eso sería igual, sabemos que eso es igual al I, ¿cierto? La intensidad que por acá pasaría, la intensidad entre M y N, ¿cierto? Por R, ¿sí o no? Por la resistencia, ¿no? Así quedaría. Muy bien. Pero estamos diciendo que esta resistencia la estamos haciendo variar hasta lograr que en el galvanómetro se dé una lectura de cero. Y si el galvanómetro da una lectura de cero, significa que por acá no está pasando corriente. Y si no pasa corriente por acá, la intensidad de corriente de M y N sería justamente cero, ¿no? Esto vendría a ser cero.
Y si esto vale 0, 0 por R te queda 0, lo cual indica que la diferencia de potencia, bueno, el potencial en M, como esto vale 0, esto pasa para allá y te queda igual al potencial en M. Entonces significa que estos dos puntos tendrían igual potencial eléctrico, ¿no? Muy bien. Si los dos puntos tienen igual potencial eléctrico, bueno, entonces esta diferencia de potencial de A hacia M tendría el mismo valor que la diferencia de potencial de A hacia N, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces podemos colocar así, ¿no? Podemos colocar la diferencia de potencial de A hacia M sería igual. A ver, de A hacia M, esa diferencia vendría a ser I por R2, ¿no? Sería I por R2, ¿cierto? Pero también sería lo mismo que decir I' por R1. Entonces ponemos igual a I' por R1, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Y si nos vamos de M hacia B, entonces ponemos diferencia de potencial de M hacia B, sería igual. A ver, de M hacia B, sabemos que por acá, ¿no? Esta corriente llega a este punto, como acá no hay corriente, por acá no va a pasar nada de corriente, entonces esa misma corriente también estaría por acá, también sería I, ¿cierto? Igual aquí, ¿no? I' llega a este punto, como por acá no puede pasar porque no hay corriente aquí, no hay nada que se una, entonces acá también sigue siendo I', ya está, listo. Entonces decimos, la diferencia potencial de M hacia B sería I por R3. I por R3. Pero como M tiene el mismo potencial de N, es lo mismo que decir acá, ¿no? De N a B, es lo mismo. O sea, acá sería entonces, también puede ser I' por Rx. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces hemos sacado ese detalle. Ahora, ¿qué pasa si estas dos ecuaciones las dividimos? Si las dividimos, I con I se va, I' con I' se va, y te quedaría simplemente entonces, te quedaría de esta forma, ¿no? Te quedaría R2 entre R3, ¿no? Te quedaría acá, colocamos acá R2 entre R3, ¿cierto? Sería igual a R1 entre Rx, así quedaría, ¿cierto? Y si lo multiplicamos, esto pasa para allá, esto pasa para acá, y quedaría entonces Rx por R2 sería igual a R1 por R3. Muy bien, eso estaría quedando. Y justamente esa es la propiedad, que vamos a usar, ¿no? Justamente esta es la propiedad que vamos a usar, ¿ya? Entonces, hay detalles que tener en cuenta, ¿no? Cuando tengamos el producto de R1 por R3, ¿no? R1 por R3, igual al producto con R2 y Rx, o sea, en forma cruzada, ¿ya? Si los productos en forma cruzada son iguales, significa que esta resistencia R queda en cortocircuito. ¿Qué significa cortocircuito? Que como aquí este punto M y este punto N está con igual potencial eléctrico, entonces no hay diferencia de potencial, ¿cierto? Entonces eso indica un cortocircuito, que no existe diferencia de potencial en un tramo. Y si no hay diferencia de potencial en un tramo, la corriente en ese tramo va a ser cero. Entonces eso indica un cortocircuito, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el puente de Winston? El puente de Winston simplemente nos dice que si el producto de los resistores en forma cruzada me va a dar de igual forma, entonces el resistor que quedó en la parte central queda en cortocircuito, ¿no? Muy bien, entonces eso significa aplicar el puente de Winston, chicos, ¿ya? Eso ten en cuenta. Muy bien. Luego tenemos otro mecanismo también conocido como las reducciones simétricas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un arreglo de resistores. Si queremos de repente usar paralelo o usar serie, entonces aquí no vas a encontrar ninguno de ellos, ¿no? No vamos a encontrar ninguno de ellos.
Entonces hay que aplicar algún método, ¿no? El puente de Winston no se acomoda porque tenemos acá también cruzados, ¿no? O sea que no se acomoda el puente de Winston. Entonces, uno de esos métodos es justamente usar las reducciones simétricas, ¿no? ¿Qué nos dice en este método? Nos dice que si encontramos un arreglo, ¿no? Un arreglo de resistores y logramos notar algún eje o plano de simetría, ¿no? Entonces, ese eje o plano de simetría sería una región equipotencial, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿dónde estaría? Acá está el punto A. Yo quiero calcular la resistencia equivalente entre A y B, ¿no? Eso quiero calcular. Bueno, entonces tendré que buscar de repente un plano o eje de simetría. Y justamente esto que está acá sería ese eje de simetría, ¿no? Porque a partir de acá, si miras para este lado y miras para este lado, son iguales, como si colocaras un espejo y ves en ambos lados lo mismo, ¿cierto? Entonces, acá se está dando ese eje de simetría. Entonces vamos a colocar acá. Colocamos aquí el eje de simetría. Esto vendría a ser nuestro eje de simetría. Ahí está. Entonces acá ponemos eje de simetría. Muy bien, listo. Ese sería el eje de simetría. Y si tenemos ya el eje de simetría, ya hemos visto, ya hemos notado, entonces aplicamos lo que nos dice las reducciones simétricas, ¿no? Que en este eje de simetría todos sus puntos son equipotenciales, ¿no? Ya, entonces si yo coloco, por ejemplo, por acá colocamos un punto X, por acá también sería X y por acá también sería X, ¿no? Y como todos son puntos de igual potencial, este resistor quedaría en cortocircuito, ¿cierto? Porque está entre X y X, no hay diferencia de potencial, no hay voltaje, y si no hay voltaje no hay corriente. Este también queda igual, queda en cortocircuito, entonces tampoco habría corriente, deja de funcionar, estaría por las puras allí. Entonces este arreglo se convierte en esto de acá. Acá colocamos X, acá también está X, y acá también está X. Muy bien. Y haciendo ese cambio, ahora sí ya esto puede ser fácil de operar, ¿no? Porque tienes que este resistor está entre AX, 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 o sea que los tres están entre los mismos puntos de potencial, ¿no? Tienen la misma diferencia de potencial, AX, AX y X. Entonces están en paralelo y son iguales. Entonces puedo usar esta propiedad, ¿no? Pones R sobre 3. Ya tendría entre AX, solamente tendrías R tercios. Igual acá, ¿no? Lo mismo, tienen R, XB, XB, XB. También están en paralelo, son iguales, R tercios. Y te queda entre AX, R tercios, entre XB, R tercios. Obviamente eso quedó en serie, R tercios más R tercios, 2 R tercios, ¿cierto? Y ya sacamos nuestra resistencia equivalente entre A y B, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso sería aplicar lo que es las reducciones simétricas, ¿de acuerdo, muchachos? Muy bien.